¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Hoy en la entrevista verdadera nos damos un verdadero lujo, diría yo, un lujo grandote. Vamos a hablar con el autor de este libro. Ahí está, la portada se llama El laberinto de los espíritus, lo escribe Carlos Ruiz Zafón. Seguramente muchos de ustedes lo conocen y lo han leído, no este, pero algunos otros que ha escrito, porque ha escrito varios. Y lo escribe alguien que se ha convertido en el escritor español, fíjate, leía más leído después de Miguel de Cervantes, que tiene este inmortal Don Quijote de la Mancha para siempre, ¿no es verdad? Vamos a hablar de este libro, de su obra con Carlos Ruiz Zafón. Muchas gracias por estar acá, Carlos, para presentarnos estas más de 900 páginas del Laberinto de los Espíritus, que es el fin de la saga, ¿no es cierto?, de 4, que parte en 2001 con La Sombra del Viento. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto estar aquí. Muchas ¿Primera gracias. vez en Chile? Primera vez en Chile y primera vez en Santiago y primera vez en este plató. ¿Qué impresión te llevas? De momento vi que es una ciudad inmensa y hoy he tenido una visión espectacular desde la ventana de mi hotel, de la cordillera, los rascacielos, la dimensión de todo. Realmente es una visión única, no había visto nunca una perspectiva como esta en ninguna ciudad. Y la ciudad llena de tacos, llegaste apremiado con el tiempo. Llegamos corriendo porque el tráfico no acompañaba, pero bueno. Una ciudad grande, extendida, Carlos. Exacto. Oye, bueno, yo decía que esta es la conclusión, después de 15 años de escribir esta historia, de una saga, es una suerte de gran final, en el que se desatan los nudos, se desvelan los velos. Cuéntanos un poco de este laberinto de los espíritus. Bueno, eso es un poco como tú dices, el gran final de la historia. A lo largo, desde La Sombra del Viento, El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo, ellos conociendo los personajes, Daniel Sempere, la familia Sempere, la librería de Viejo en la calle de Santa Ana de Barcelona, el cementerio de los libros olvidados, el misterio de la muerte de Daniel, Isabela, etcétera. Se han ido acumulando muchos misterios, muchas intrigas, muchas tramas. Este es el lugar donde finalmente todas convergen, donde realmente entramos al fondo del enigma del misterio y descubrimos que aquello que habíamos pensado que podía ser la realidad es mucho más profundo, es mucho más terrible y nos lleva mucho más al fondo de la... Y ese es el momento en que toda esta tensión narrativa explota, toda esta acumulación y finalmente pues encontramos las respuestas y encontramos la resolución a la historia. Y se te paran los pelos con eso, ¿sí? Bueno, como lector. Yo creo que es un final contundente, es un final en el cual hay muchos elementos nuevos, pero a la vez hay un poco el poder encontrar la verdad de todo aquello que llevábamos años, ¿no?, leyendo, pero incluso para lectores que se incorporan en esta historia. Yo siempre había querido que estos libros fueran como puertas de entradas a un viaje, a un mundo narrativo. Te voy a preguntar de eso, porque es muy interesante la estructura del relato, narrativa que tú tienes, porque esta no es una saga como la clásica saga. ¿No es verdad que tú tienes que leer, si son 4, y hay que la primera, por la 2, la 3, la 4, y esta es la 4, pero puedes partir por aquí y luego integrarte y leer las otras. Es como un puzzle que se va armando. Es como un laberinto de historias que tiene 4 puertas de entrada. Cada una de estas puertas es un libro y este laberinto se puede explorar en muchas direcciones. Y entonces lo que nos ofrece es una experiencia casi caleidoscópica, ¿no?, de la historia, de los personajes, de las perspectivas. Un libro nos lleva a otro, una historia nos lleva a otro. Cada libro funciona por sí mismo y es una historia cerrada en sí mismo, pero unido a los demás hace que este universo se expanda, que la perspectiva de los personajes y que muchos misterios, muchas aventuras y muchas peripecias pues se hagan más grandes, más complejas y nos arrastren en este puzzle. O sea, alguien podría agarrar este laberinto de los espíritus, leerlo y terminar ahí y bueno y sano. Y se acabó y ya está. Y aquí tiene una historia grande, contundente, épica, con misterio, con amor, con terror, con crímenes, con pasiones, con historia, con muchas cosas. Pero probablemente muchos lectores que se adentren en esta historia pues sentirán mucha curiosidad por conocer más de estos personajes y de este mundo. Un tiempo, que son más de 900 páginas. Yo decía que habías devenido en el español más leído después de Cervantes. Es interesante esa frase, la he escuchado mucho en las entrevistas que te he visto. Pero pese a lo dicho, no es cualquier cosa, ser el español más leído después de Cervantes. ¿Cuánto ustedes tienen una cifra ahí en la mano? ¿Cerca de 30 millones de libros? ¿Cuántos son ya? Más, yo creo, de todos los libros que yo he publicado en todo el mundo a lo largo de los años. Yo creo que la cifra a día de hoy está por encima de los 35 millones de libros. 35 millones de libros, un exitazo increíble. Además, varias docenas de lenguajes o lenguas o idiomas en el mundo, ¿no? Son 46, 47 lenguajes. Y son pues muchos países y prácticamente en todos los lugares donde hay libros en el mundo, no todos los países donde se leen y se venden libros, hay una pequeña presencia mía. ¿Tienes tú o te das tú alguna explicación, Carlos, para este éxito? Porque muchos han intentado y son pocos los que logran
tener un éxito de esta naturaleza. Es un mundo complicado, el mundo del libro. Yo creo que lo único que uno puede hacer en esta profesión, como en cualquier otra, es intentar hacer lo mejor que uno puede, esforzarse, dar lo mejor de uno mismo. Y luego hay muchos factores que no están en la mano de uno, que uno no puede controlar. Y yo creo que si uno tiene la buena fortuna, yo me considero pues muy afortunado por esta generosidad que han tenido los lectores de todo el mundo conmigo, por la paciencia, ¿no? Por el interés que han mostrado por mi trabajo y porque lo han disfrutado. Por lo tanto, pues creo que es una gran suerte para mí. Y yo lo único que puedo hacer es intentar pues merecerla y trabajar al máximo, intentar crear lo mejor de lo que yo soy capaz para ganármela cada día, porque no la puede dar uno, por supuesto. Hay muchos chilenos que te conocen tu obra, hay muchos que no, seguramente también. Te voy a preguntar un poco por los secretos de esta trama, que me cuentes, porque tiene de todo un poco, de todas las estructuras narrativas posibles, de todos los caminos vericuetos posibles de la narrativa tiene esta saga. Vamos al corte y regresamos al tiro con estas claves con Carlos Ruiz Zafón. No se vayan. Yo decía que estamos hablando con Carlos Ruiz Zafón, autor de este Laberinto de los Espíritus y de 3 libros anteriores más, de una saga completa que termina con este. Y te pedía que le describieras, y a mí también me incluyo porque no lo he leído, parte de esta trama que tiene, como tú decías, de todo un poco, que se puede partir leyendo de atrás para adelante o del medio hacia atrás o adelante, en fin. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tiene? ¿Con qué se va a encontrar un lector que se interese, compre y lea? Pues va a encontrar con una historia que combina todos los géneros posibles: la historia policial, el misterio, la historia de amor, la historia gótica, la novela histórica, la comedia de costumbres. Y en el caso del Laberinto de los Espíritus, lo que nos encontramos es un enigma en los años 50, en la España de los años 50, cuando uno de los hombres más poderosos del país, Mauricio Valls, ha desaparecido. Es un gran ministro, es un personaje de la gente, como digo, más poderosa del país, y desaparece por ensalmo, como si nunca hubiera existido en la faz de la tierra. Ese es el misterio central. Este es el punto de partida que nos va a llevar a muchos más misterios. Y a partir de aquí, un par de investigadores muy peculiares, Alicia Gris, una femme fatal para acabar con todas las femme fatales, y un antiguo policía veterano ya quemado del oficio. Una femme fatal de Barcelona de los 50. De la Barcelona de los 50. Se les asigna que tienen que investigar, tienen que ayudar a la policía, que la policía está perdida y no sabe ni por dónde empezar en este caso. Y esto les va a llevar un poco a adentrarse a este gran laberinto de misterios, de intriga, que entronca con la saga de la familia Sempere, con asesinatos, con enigmas y con numerosas tramas. Así es, esa parte de la trama en grandes trazos. Pero cuando un lector se adentra en tu obra, Carlos, se mete en tus libros, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con qué estilo? ¿Con qué contenido más allá de la trama, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo escribe Carlos Ruiz? Yo siempre digo que la trama es lo de menos, que los libros no tratan de aquello que aparentemente tratan, sino que de lo que tratan es de cómo está explicada la historia, cómo está puesta en escena, cómo se trabaja el lenguaje, el estilo, la atmósfera, la creación de personajes. Eso es lo que define la verdadera experiencia de los lectores. Entonces la trama es un mero pretexto, un condimento que utilizamos y explicamos una historia como explicamos otra, pero lo que hace que funcione, lo que determina la experiencia que tenemos como lectores, es la elaboración, es el oficio, es la artesanía que hay en la creación de todo. Lo que yo intento hacer es aportar al lector una lectura mucho más intensa, mucho más profunda, mucho más envolvente, y para ello lo que intento hacer es poder parar de leer. Un no parar de leer y un disfrutar de todos los elementos que existen en ella, e incorporar un poco en el gran discurso de la gran novela tradicional que ya viene del siglo XIX, las grandes historias de amor, de pasión, de terror, de tal, pero de algún modo tomar todo esto y reconstruir este modelo e incorporar todo aquello que hemos ido aprendiendo de la ingeniería narrativa a lo largo del siglo XX, que es muchísimo y que viene del mundo del cine, de la televisión, de la publicidad, de los cómics, de la novela modernista, de todos los géneros, de todo lo que hemos aprendido. Realmente a día de hoy sabemos mucho sobre la ciencia de contar historias, sobre ese arte, porque en el siglo XX ha sido una gran expansión. Y entonces lo que yo intento hacer es un poco para el lector de hoy, para los lectores, la audiencia de hoy, que es una audiencia muy sofisticada, es una audiencia que es capaz de decodificar montones de mensajes y montones de un modo instintivo, porque hemos crecido con ello, hemos crecido criados por la televisión, por el cine, por la publicidad, por montones de diferentes elementos narrativos. Conocemos ya todas las tramas, conocemos todo, conocemos las experiencias. Por lo tanto, somos una audiencia tan sofisticada que la puesta en escena, la
elaboración, el cómo están hechas las cosas es sumamente importante, más importante que nunca. Yo intento poner el énfasis en ello y proveer a los lectores de esta experiencia intensa, envolvente, para que vivan una historia y para que de algún modo el libro desaparezca de las manos y se sientan dentro de la historia, se sientan en la luz, en los olores, en las texturas, para que piensen y sientan que estos personajes sobre los que están leyendo son personajes reales que conocen y ven realmente lo que creo que es el gran milagro de la literatura, que es el perderse en un mundo, en un universo que nos dice cosas de nosotros mismos, del mundo, pero que sobre todo nos comunica es el placer de leer, el placer de disfrutar con una buena historia. ¿Cómo te llevas con la crítica, con los críticos? Porque cada vez que invariablemente esto aparece un bestseller, un hombre que es bestseller, un autor o autora, la crítica le da negativamente. Parece que tuviera que pedir perdón porque te vaya bien un bestsellerista. Yo creo que eso es un poco muy reducido y en muy determinados lugares. A veces yo creo, en fin, y yo no tengo queja de la crítica. En todo el mundo, yo diría que el 95% de las críticas que he tenido en todo el mundo a lo largo de muchos años de experiencia profesional han sido extraordinariamente positivas y generosas. Porque el bestseller parece ser un pecado. Bueno, a veces sí. Yo creo que lo que es importante es cuando alguien nos quiere demonizar algo, nos quiere decir que pensemos algo, que nos planteemos por qué lo dice, cuáles son sus motivos, cuál es su agenda de motivaciones, de intereses privados. Yo creo que si nos planteamos un poco con espíritu crítico por qué algunas personas nos quieren hacer creer o convencer, debemos pensar esto, debemos leer esto, no debemos leer esto, debemos comportarnos de este modo. Hay muchas personas que tienen motivos, que tienen una agenda particular, privada, de intereses, de elementos, y por lo tanto creo que afortunadamente todos tenemos suficiente criterio y tenemos un cerebro para pensar por nosotros mismos y ejercer ese criterio propio. Y en cualquier caso no tengo ni queja y en cualquier caso, y si aparece una crítica negativa como le aparece a cualquier autor, pues bien está. ¿Siempre ha apuntado por ser un bestsellerista la literatura yo creo, en cualquier caso, si el gran ataque que se me puede hacer a mí o a cualquier persona es que tiene éxito en su campo profesional, si el tener éxito en el campo, el que sea, sea un arquitecto, sea un conductor, sea un cocinero, sea un escritor. Pero eso pasa especialmente en la literatura. En la literatura pasa, y yo creo que por particularidades, a veces no tanto de la literatura, sino de ciertos elementos que rodean el mundo de la literatura, porque es tan difícil, no hay a triunfar en este mundo, sino sobrevivir, que se crean recelos, se crean pequeñas mezquindades, miserias que a veces se expresan de este modo, ¿no? En ese modo de intentar hacer de menos pues a las personas o a las obras que han conseguido aquello que a veces nos gustaría haber conseguido nosotros y que por muchos factores que no están en nuestra mano pues no se han terciado. Por lo tanto, yo creo que normalmente son elementos transparentes, un poco de juego de niños casi, y que pues no pasa nada, no se sobreviven con facilidad. La trama de esta historia, de esta última, es la Barcelona de los 50, pero la saga completa es más larga y recorre una parte importante, aunque breve, porque la historia de España es mucho más larga, ¿no? ¿Tú te sientes de alguna manera, como leí por ahí, es una suerte de guardián de la memoria española? No tanto un guardián, yo he intentado, a mí siempre me ha interesado mucho el periodo histórico en la historia, no ya de España o de Barcelona o de Europa, del mundo, el periodo que va desde la Revolución Industrial a mitad del siglo XX. Yo creo que hay un gran arco dramático para toda la humanidad, ¿no? Un momento primero de gran promesa, de progreso, de finalmente parece que la humanidad llega a un momento de mejora, y sin embargo esto nos conduce a un túnel de autodestrucción de uno de los grandes, el mayor desastre, la mayor tragedia de la historia. Yo creo que ese arco histórico siempre me ha parecido muy interesante y es un gran material para un narrador, para un contador de historias. Lo he intentado explorar en el contexto pues de la Europa del siglo XX, de la España, de Barcelona, de mi ciudad, y extraer algo que sea una historia universal. No son historias que yo no escribo sobre España, sobre Barcelona o sobre Europa. Yo escribo historias que podrían ocurrir en cualquier lugar y que tienen, creo, un operativo universal. Si utiliza una circunstancia de un lugar o de otro, es puntual y es puramente, pues como decíamos, un condimento. Pero no es una novela histórica desde el punto de vista que se escribe, por ejemplo, en la España franquista, y das cuenta de aquello. Sí, no, desde luego hay muchas cosas que nos traslada a ese mundo, nos traslada a la Barcelona de los años 50, a cómo era la vida entonces, lo que estaba sucediendo, nos pone en ese contexto histórico, pero este no es el tema central, este es un marco de referencia, pero la misma historia pues la podíamos trasladar a otro lugar en circunstancias similares, porque lamentablemente pues muchas de esas circunstancias trágicas, ¿no? del siglo XX se han repetido en muchos países, en muchos lugares. España parece polarizada tanto hoy día como antes, o casi. Y siempre, ¿no?
el laberinto español que escribía algún historiador, ¿no? Y los pueblos del Mediterráneo a veces no tienen tienen suertes, pero tienen también pequeñas desgracias, y a veces este sectarismo, este atrincheramiento de posturas, este enfrentamiento constante de diferentes facciones en funciones de intereses y de diversidades, pues sí que forma parte también un poco de lo que hay, y ha dictaminado y ha determinado muchos elementos de la historia reciente y no tan reciente de España. Sí, claro que sí. ¿Y para quién escribe Ruiz Zafón? ¿Para cualquiera que quiera leer un libro o exige alguna sofisticación, alguien más rebuscado? ¿Para quién escribe? Yo escribo para quien le gusta leer, para las personas que les gustan los libros, e incluso me gusta pensar que escribo para aquellos que todavía no saben lo mucho que les gusta leer, para aquellos que no se han decidido a darle una oportunidad a la literatura porque quieren que la literatura es algo que puede ser aburrido, que puede ser algo que sí, que les dicen que les va a ir muy bien, pero que en el fondo no les tienta. Intento comunicar ese placer de la lectura, ese placer de disfrutar con un libro en las manos, y sobre todo escribo para las personas que ya lo conocen, que lo viven, y para las cuales es importante el lenguaje, las historias, la narración, con lo cual yo pienso, cuando estoy escribiendo, pienso que escribo para alguien a quien le gusta leer, y pueden ser pues lectores muy diferentes, de sensibilidades diferentes, de gustos diferentes. Intento crear algo que aporte algo a lectores de muy diferente tipo. No hay una fórmula, no estoy pensando en alguien en concreto, sino alguien que sencillamente quiere disfrutar y quiere pasarlo bien leyendo. Tu historia, sí, en realidad cuando uno lee las referencias, escucha las entrevistas, conjuga casi de todo: la intriga, el misterio, una historia de amor, una novela social, una novela que en parte es histórica también, de las costumbres sociales, elementos policiales, de tragedia, algo de comedia, un montón de cuestiones que va a encontrarse el lector a la hora de empezar a leer este laberinto de espíritu. ¿Cómo vives este estatus, Carlos, de ser un superventas en lengua española? ¿Qué responsabilidad sientes ahí? ¿Cómo vives eso? Yo creo que la responsabilidad es la misma si le lee a uno una persona. No es que me dé igual, por supuesto me considero afortunado y muy agradecido de que los lectores me hayan concedido esa oportunidad, pero pienso que uno, al margen de cuántas personas le lean, de cuántos lectores estén pendientes de su trabajo, tiene que intentar hacer lo mejor posible que pueda y crear algo que valga la pena. Y luego, pues las circunstancias dirán si a uno le va a leer una persona o 1000 o 10.000, no lo podemos determinar, no está en manos del autor. Pero yo creo que lo importante es hacer algo en lo que uno cree, algo que para uno significa algo importante, algo que es aquello a lo que uno ha querido dedicar la vida, y luego compartirlo con los lectores. Y si hay suerte y hay buena fortuna, pues los lectores lo apreciarán también y disfrutarán con ello. Pero creo que no es bueno para nadie que haga un trabajo de creación, incluso un trabajo público, el estar demasiado condicionado por esa idea de que hay muchas personas o pocas personas o más o menos personas, y pensar que si a lo mejor hago esto, pues serán más o serán menos. Yo creo que uno debe hacer aquello en lo que crea, de intentar hacer un trabajo lo más honesto posible y lo mejor posible. Lo que pasa es que te hacía la pregunta pensando en que alguien que lee en 35 millones de personas o más tiene un estatus y una responsabilidad y una posición en el mundo, tal vez de responsabilidad o de peso, en el sentido de que eres un referente para muchas personas desde el punto de vista de tu narrativa, de tus libros y probablemente de tus opiniones también. Y yo en ese sentido intento aportar algo positivo a los lectores, y sobre todo lo que intento comunicar. Yo siempre digo que soy novelista, no soy un novelista, no soy un moralista, no soy un cura, no soy un político, no quiero convencer a nadie de que piense de un modo determinado, pero lo que sí quiero hacer es escribir historias que inviten a las personas a desarrollar su propio sentido crítico, a que se planteen las cosas, a que se planteen las preguntas, a que las historias, los personajes, las aventuras que vivan en mis libros les lleven a mirar el mundo con otros ojos y a quizás replantearse algo, a iniciar un diálogo consigo mismo que les lleve a llegar a sus propias conclusiones, a mirar las cosas desde otra perspectiva. Yo creo que eso es lo interesante en literatura, no tanto intentar convencer o condicionar al lector de que piense algo, intentar imponerle una realidad o una visión ética de las cosas, sino el invitarle a pensar, invitarle a reflexionar al tiempo que lo pasa bien y que disfruta con una historia y con unos personajes. Mirar el mundo, dices tú, invitar a mirar el mundo con una mirada crítica. ¿Cómo estás mirando tú el mundo hoy día? Te lo pregunto yo entiendo que tú vives o viviste en Estados Unidos, votas allá. Yo vivo en los Estados Unidos y he vivido en los Estados Unidos durante los últimos 25 años. ¿Cómo lees el mundo que ha empezado a aparecer tras, por ejemplo, el éxito electoral de Trump?
Bueno, yo creo que es un mundo que ha empezado a aparecer hace ya antes de la aparición de Mr. Trump, que es un síntoma más, es una muestra más, quizás más ruidosa, más visible, ¿no? Sobre todo porque sucede pues, en los Estados Unidos y todos los ojos están pendientes de lo que sucede allí. Pero yo creo que esta aparición de algo que no es nuevo, que ya lo vimos en la Europa de los años 20, 30, del populismo, de este oportunismo político resultado de la oportunidad que se produce cuando hay grandes masas de la población que se sienten olvidadas, que se sienten frustradas, que se sienten indignadas y en muchos casos con razón. El problema es que cuando estamos enfadados, cuando estamos indignados, no solemos tomar buenas decisiones y muchas veces aparecen personas que se aprovechan de ese capital político, que se aprovechan de ese resentimiento, se aprovechan de esa frustración para conducirnos por caminos para los cuales nosotros creemos que aunque estas personas se nos presenten como salvadores, pues nos van a llevar quizás a un lugar mucho peor. Eso está sucediendo no solo en los Estados Unidos, está sucediendo prácticamente... ¿Esa es tu lectura de Trump? ¿Es una suerte populista que aprovecha ese descontento? Yo creo que sí. Una masa olvidada, que es lo que uno puede leer, no sé, en España también. Sí, en España, en Europa, lo estamos viendo en Europa. En Europa, el Brexit y otras cosas. En Chile también hay un país que se polariza mucho, ¿no es verdad? Por promesas que un sistema no supo cumplir, probablemente un esquema de desarrollo, de crecimiento. Siempre hay motivos, o sea, no es que esa indignación que hay en una gran parte de la población no tenga un fundamento, y un fundamento muy sólido, lo hay. El problema es que lamentablemente esto conduce a que haya quien quiera aprovecharse políticamente para su propio beneficio, para alcanzar el poder y para imponer una agenda de motivos que no es necesariamente la que se declara. Y a veces pues confiamos en esas personas porque lo que queremos es castigar a otros que sentimos nos han traicionado, o que no han hecho bien su trabajo, que nos han dejado atrás. Y entonces no nos damos cuenta de que estamos entregando el poder a personas que quizás son muchísimo peores de aquellos que creíamos que nos han traicionado. Entonces el problema es complejo. Esto ha sucedido muchas veces en la historia y lamentablemente siempre que sucede nos ponen un tobogán que conduce al desastre, y normalmente aquellos que han sido los más entusiastas, animadores, y aquellos que han creído que se iban a beneficiar o que finalmente este iba a ser su momento, que iban a satisfacer estas frustraciones, normalmente son los primeros en pagar las consecuencias. Ahora, de acuerdo a lo que tú planteas, probablemente el escenario que se está dando hoy día en el mundo con este ciudadano más empoderado, mejor informado, más exigente, con espíritu más crítico, sea lo que tú en parte buscas en tus libros como estructura, ¿eh? Yo quiero invitar a la gente a que se planteen, esto es un buen ejemplo, ¿no? De que la gente piense por sí misma, que se plantee las cosas, que analice, que se plantea, bueno, ¿por qué determinadas personas nos quieren convencer de una cosa? ¿Qué buscan con ello? ¿Qué van a ganar con ello? ¿Qué intereses se ocultan detrás de las acciones, de las palabras, de los dogmas? ¿Por qué creemos ciertas cosas? ¿Por qué tenemos la necesidad siempre de creer en determinadas cosas? ¿Qué motivos nosotros también nos llevan? Que nos planteemos un poco el porqué de las cosas, que nos planteemos por qué llegamos a pensar o adoptar determinadas ideas, que nos cuestionemos un poco aquello que damos por cierto sin analizarlo, un poco que pensemos, que utilicemos la mente, que utilicemos la razón, que es ese gran don que nos ha dado la naturaleza, que lo utilicemos en nuestro propio beneficio, para entender mejor las cosas, para entendernos a nosotros el mundo. Yo creo que eso es muy importante y que a veces nos olvidamos de hacer eso, y nos olvidamos quizás por esa frustración, por ese resentimiento, por cansancio, por muchos motivos. Yo creo que cuando hacemos eso, cuando bajamos la guardia y entregamos el control de nuestras vidas a demagogos, a personas que tienen pues su propia agenda de intereses, pues lamentablemente nunca revierte en nuestro beneficio. Nunca ha sido así y lamentablemente ya lo estamos viendo alrededor del mundo. Poco tiempo, Carlos. Interesantes reflexiones. Bueno, esto lo terminaste con este laberinto de los espíritus después de 15 años de escribir saga. Me imagino que estabas un poco hasta acá, de cansado, No, en absoluto. Imaginando ya el cierre de una etapa. ¿Qué sentimiento tienes ahí? El sentimiento que tengo es del trabajo hecho, de satisfacción y de paz, porque finalmente he podido completar un proyecto que para mí ha sido muy importante, en el cual he invertido mucha ilusión, mucho esfuerzo y que me han llevado muchos años, y finalmente lo he podido completar exactamente como lo había soñado, como lo había proyectado. Con lo cual las sensaciones, supongo lo que nos puede suceder a cualquiera en nuestro trabajo, cuando algo nos ha costado mucho esfuerzo y le hemos puesto mucho inco, pues nos da una sensación de satisfacción, de decir, finalmente lo conseguí, he hecho aquello que quería hacer, y entonces viene un poco
también la ilusión de poderlo compartir con los lectores y que sean ellos quienes lo disfruten a partir de ahora. ¿Y qué te pide Planeta ahora? ¿Qué viene para Carlos Ruiz Zafón? ¿Vas a seguir con ellos? ¿Tienes planes, proyectos, desarrollos, ideas? ¿Vas a descansar un poco? Son editores míos en algunos países del mundo. Yo trabajo con muchísimas editoriales diferentes en muchos países del mundo. Planeta son unos grandes editores. Trabajo con ellos en España, trabajo con ellos en Chile y trabajo con ellos en otros países. Pero ningún, ni Planeta ni ningún me pide nada, ni me puede pedir, porque afortunadamente pues yo no estoy en deuda con ninguno de ellos, ni tengo evidentemente pues mis editores en todo el mundo, Planeta incluidos, pues están encantados siempre de ver qué puedo hacer de nuevo, ¿Y hay un título ya? No, de hecho hay proyectos, tengo varias ideas que nadie conoce, que están solo en mi cabeza, que estoy barajando y en algún momento me decidiré por una de ellas y me pondré a trabajar en ellas, y cuando esté terminada, esté exactamente como tiene que estar, lleve el tiempo que lleve, pues será el momento de compartirla con mis editores y también con los lectores. No queda nada de tiempo, Carlos. ¿Qué referencias tienes de Chile, de su narrativa, de su literatura, más allá de Neruda, de la Mistral, de Huidobro, tal vez que los conozcas? A lo mejor conoces a Bolaños, que tiene una estructura interesante también de relatos. Bolaños es un caso muy interesante de autor apátrida, ¿no?, que acabó en Blanes, muy cerca de Barcelona, que es de donde yo soy, y tiene una obra muy interesante. Yo creo que es un autor que representa un poco un intento de renovación, de traer una voz nueva, una tendencia nueva. Yo creo que la literatura latinoamericana ha tenido tanta buena fortuna, con tantos genios que a lo largo del siglo XX han aportado quizás lo que era el impulso principal de la literatura en español, en castellano. Ha sucedido siempre en Latinoamérica. Y yo creo que la figura de Bolaño, la trágica figura de Bolaño, porque lamentablemente casi no vivió para vivir su éxito, ni para ver... yo creo que abre un camino muy interesante, y es un autor que lamentablemente probablemente pues no nos pudo entregar lo mejor que estaba por venir todavía, pero que no tuvo tiempo de completar. Hay cosas no publicadas todavía Sin duda. de Bolaños. ¿Has venido a presentar nada más este libro a Chile? ¿En qué estás, Carlos? Estoy en ello, ¿Cómo te va con los lectores chilenos? ¿Qué referencia tienes? Muy bien, los pocos que he podido conocer, porque yo solo apenas un día en Chile. ¿Y te quedas cuánto? Y me queda un día más, estoy 2 días en Santiago. ¿Vas a Buenos Aires después? Y luego voy a Buenos Aires y luego regreso a Los Ángeles, con lo cual voy un poco saltando de ciudad en ciudad, pero hasta ahora pues la recepción ha sido muy amable, entusiasta, y de momento estoy encantado. Confío en poder conocer algunos más en el tiempo que me queda aquí. ¿Y qué tal? ¿Qué te dicen? ¿Qué referencia tienen? Y yo creo que los lectores, hay una cosa muy curiosa, los lectores en todo el mundo yo los veo como un país aparte. La gente que lee, la gente que ama los libros, la gente que le gusta el lenguaje, son muy similares en todas partes, en culturas diferentes, en lenguajes diferentes. Son personas que yo creo que el pasaporte que tienen, ¿no?, de este país, de los lectores, de los libros, del mundo de la mente, de las ideas y de la imaginación, es un libro en las manos, un buen libro en las manos. Con lo cual yo siempre digo que los lectores son universales, y sean chilenos, norteamericanos, australianos, japoneses o chinos, en el fondo son las mismas personas, con curiosidad intelectual y con ganas de vivir más y mejor con un libro en las manos. Carlos Ruiz Zafón, El laberinto de los espíritus, te agradecemos especialmente el tiempo y la visita a Chile, presentando estas 900 y cuantas páginas. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.